cada vez que entras en contacto con tu resentimiento estás en el infierno. Hola, ¿qué tal con todos, querida comunidad? Una vez más saludándoles en un nuevo video, en una nueva reacción, en la que una vez más pues vamos a vernos en una canción de este gran artista denominado Ceblade, el cual ustedes mismos me han recomendado ya en una ocasión anterior. Y bueno, en ese mismo video anterior donde había reaccionado a Ceblade, ustedes también comentaron algunos temas de él y entre otros artistas también que pude ver en los comentarios. Antes que todo me siento pues muy grato de poder recibir los comentarios por parte de ustedes. Esas recomendaciones para mí son muy importantes, ya que me permiten también poder determinar la próxima reacción que vaya a realizar. Quiero decirles que he escuchado todas las canciones que me han dejado, me parecen todas muy interesantes y he ido escogiendo algunas de ellas para ya ir realizando estos nuevos videos. Pero también por sobre todo eso, pues me parece muy bueno reconocer los gustos que ustedes tienen por estos temas de rap, ¿sí? Ya que en la industria del rap y en general en la industria del hip hop existen diversas temáticas, diversos ideales, diversos pensamientos y existe también una pequeña clasificación de raperos, ¿verdad? Están los raperos que buscan la ganancia, los raperos que están más orientados a la estética y los raperos que están más orientados a la intelectualidad y la sabiduría, por así decirlo. Y digamos que Ceblade es de los raperos que se encuentran en el grupo número 3, ¿verdad? Y es justamente ese interés que ustedes tienen por estos temas de rap y me parece muy bien, ya que concuerda mucho también con los gustos míos sobre ciertos temas de hip hop, de rap. Y me parece algo que pues resuena bien conmigo y también me hace sentir de que pues podemos congeniar. Así que, así que bueno, no voy a decir nada más ya sobre esta introducción. Vamos a ir propiamente ya a la reacción del día de hoy. Vamos a reaccionar a la canción de la Apología de Lucifer de Ceblade, que es un feat con Graffi y el beat de DJ Max. Así que vamos a ver qué pasa con esta reacción. Sígueme para que podamos reflexionar un poco en este tema y también pues hacer un pequeño análisis espontáneo. Así que allá vamos. Ok, al inicio la imagen de la canción pues se observa como que hay alguien que está observando desde la altura de un edificio algo que está sucediendo en la pista, ¿verdad? Y evidentemente si es que prestas atención a lo que hay en esa imagen es una escena de caos. Hay una escena de caos, una escena de un accidente, ha sucedido algo trágico ahí. Y se observa de que pues este individuo está desde una altura observando todo esto que sucede, ¿no? Como que nos está ya dando una pequeña introducción a el significado que puede tener Lucifer, que parte de lo que es Lucifer significa caos. Vamos a ir viendo pues qué más hay en esta canción, de repente nos ayude a poder repotenciar aún más este término de caos. Así que continuemos. Desde el fondo, ahí en los escombros, desde el lugar más podrido y sucio, desde lo más asqueroso del ser humano, siente como el rechazo te va transformando, como la pena se vuelve odio. Soy la ofrenda, el sacrificio, el Agnus Dei, el rendido ante el encanto del precipicio. Soy el sin oficio, cuyo único ejercicio es el vicio. Quiero perder todo sin perder el juicio. Duermo sus desperdicios entre latas y ratas. De las cataratas de mis ojos brotan las baratas. De mi boca cuando duermo sale la peste, la que lastima el espíritu hasta darle muerte. Ok, muy bien. Bien. Me parece muy interesante hasta este punto las cosas que está diciendo. Es más, me parece muy interesante incluso desde lo que el inicio se está mencionando en esta canción. Evidentemente, pues,
Toda persona con tres dedos de frente sabe de que en esta canción es una especie de representación expresiva de lo que podría rapear, de lo que podría componer en un tema de rap el mismo Diablo, ¿verdad? Vamos a tratar de ir escudriñando cada término en la medida de lo posible en esta canción, ya que no quiero que sea simplemente pues una reacción emocional, sino que sea más bien una reacción cognitiva en la que podamos pensar, al menos podamos tratar de ir al borde de lo que se denomina como pensar acerca de este arte que estamos escuchando. Entonces, primero, el término Lucifer pues tiene un significado como de estrella del amanecer, estrella de la luz, pero es muy poco a las veces que se escucha este término en la Biblia, ¿sí? Más encontramos el término de diablo, encontramos el término de Satanás, que se repite más veces que Lucifer. Bueno, no sabemos exactamente a qué se debe esto. Algunos dicen que primero se llamaba Lucifer, pero luego cuando fue desterrado del cielo, pues se le denominó Satanás, diablo, demonio. Pero no es muy clara la Biblia al respecto. Ahora, habiendo ya dicho acerca de esto del término Lucifer, también es importante que reconozcamos la palabra apología. La palabra apología se refiere a una especie de intento de convencerte de algo, ¿sí? La apología tiene como función persuadirte al respecto de alguna ideología o de alguna estructura de ideas o algún sistema intelectual. En ese sentido, pues esta canción ya de por sí te está indicando de que el diablo está rapeando en ese tema para tratar quizá de convencerte de algo, de lo que te está diciendo. Aún no está muy claro eso, pero hasta este punto como que te está transmitiendo cierta emoción que siente durante su experiencia de ser el diablo, ¿no? Ahora, al inicio está hablando como que desde dónde viene esta canción, desde dónde se está inspirando, ¿no? Y dice, desde lo más recóndito del ser humano, algo así dice, pero se refiere a esa parte más oscura de la humanidad, a esa parte rechazada, ¿ok? Incluso a esa parte que nosotros rechazamos de nosotros mismos. Y es muy interesante pues cómo está poniendo hasta ahora la canción, ya que hay que mencionar también de que un artista, sea rapero, sea rockero, cualquier tipo de arte que haga, un artista es alguien que de alguna manera viaja al mundo de lo desconocido y articula aquello que nosotros no sabemos, lo articula en el arte. Esta es una idea pues que prácticamente te está queriendo decir de que hay cosas que los artistas intuyen, ¿sí? Por utilizar ese término que es más psicológico. Los artistas intuyen cosas y las plasman en lo que realizan, en lo que materializan, ¿verdad? Entonces, esto es algo muy similar a lo que podríamos decir sobre la Biblia, ¿eh? Gente antigua, gente sabia, que utilizando el término psicológico nuevamente, intuyó cierta verdad de la humanidad, de la sociedad, y la puso, ¿ok? La puso en palabra, ¿ok? La puso en verbos. Ahora, no sabemos exactamente cómo, en qué momento y de dónde es que proviene toda esa intuición. Y si queremos hablar de un término más cristiano sería revelación. Pero sí que es muy interesante lo que sucede. Ahora, hay muchas cosas que podría decir al respecto de esta canción, ya que como psicólogo, a diferencia de los otros psicólogos, no estoy muy interesado en ciertos temas como la autoestima, temas como
el machismo y temas que hasta el día de hoy están de moda como la inteligencia emocional, el coaching, son temas que no me llaman la atención. Entonces, justamente, pues, si hay algo que me interesa de reaccionar a esta canción es de que como psicólogo a mí me interesa más que todo tratar de estudiar y de entender la psicología de la religión, por ejemplo, la psicología de las creencias, la psicología de las ideologías. Y en ese sentido, pues, me parece muy interesante que pueda reaccionar a esta canción también. Y bueno, razonando ahora de lo que está sucediendo, volviendo a esta parte en la que estaba, al inicio pues está diciendo que esa canción está saliendo desde lo más recóndito del ser humano, desde lo más bajo, ¿no? Y es justamente eso, esa es la representación simbólica del diablo, ¿no? Se le conoce, se le simboliza como lo peor de cada ser humano. Ahora, eh, tengan en cuenta de que, habiendo mencionado también anteriormente acerca de la Biblia y de cómo se producen estas obras artísticas, ya que incluso la Biblia es un libro muy rico a nivel literal, tiene muchas figuras literarias, muchas metáforas, mucha poesía, entonces eso de por sí lo vuelve complejo. Digamos de que esta canción que estamos escuchando ahora es como una mini versión secular de algo que ya se encuentra en la Biblia. En ese sentido, eh, vamos ahora también a la otra parte en la que habla acerca de cómo la pena se convierte en odio. Esta frase me ha parecido muy interesante, ¿sí? Muy interesante. Porque si hablamos desde el psicoanálisis de este autor que se llama Otto Kemper, creador de las relaciones objetales, mejor dicho, de la teoría de las relaciones objetales, él decía de que efectivamente lo que se conoce como pena termina convirtiéndose en odio, en el sentido de que pues cuando uno está pasando por cierto sufrimiento y empieza a tener lo que se conoce como rabia, por ejemplo, esta función de la rabia tiene como objetivo eliminar cierto estímulo nocivo o cierto estímulo desagradable que se esté presentando en uno. Por ejemplo, cuando un bebé llora. Cuando un bebé llora de rabia por algún dolor, atrae la atención de su madre para que sea ella quien se encargue de eliminar este estímulo desagradable. Ahora, el tema es de que cuando esto se vuelve muy repetitivo, genera mucha frustración en las personas y al punto de generar un deterioro a nivel de la personalidad. Es decir, que esta rabia empieza a sofisticarse la función que tiene y pasa de querer eliminar un estímulo nocivo a querer eliminar un objeto que genera sufrimiento, ¿sí? Eh, Ahora, todos tenemos cierta capacidad de odio, pero en algunos se puede desarrollar de una manera anormal. Y lo que se conoce como odio es básicamente una fijación de un estilo de relación que la persona tiene consigo mismo. ¿Sí? El odio es esa fijación en el carácter de querer eliminar aquello que uno siente que podría atacarle a uno mismo. Las personas que conservan mucho odio generalmente piensan de que hay alguien que está tratando de querer que las cosas le vayan mal y lo que tratan de hacer es eliminarlo. Ahora, esto empieza primero en la relación con uno mismo. Uno se ve como que está siendo perseguido, se siente como que está siendo perseguido, entonces trata de eliminar algo, trata de controlarlo, trata de vengarse. Y fíjate que esta idea es lo que se le conoce en la Biblia también como infierno, ¿sí? Cada vez que tú te resientes, cada vez que entras en contacto con ideas de venganza, con ideas de por qué no dije esto, hubiese dicho lo otro mejor, para la próxima vez voy a hacer esto, voy a responder así, y estás resentido, estás en el infierno, ¿sí? Que entras en, cada vez que entras en contacto con tu resentimiento, estás en el infierno. Literalmente estás ahí, ¿sí? Porque lo que sucede con el diablo en la historia de la Biblia es que él se resiente, ¿sí? Él se resiente en parte con Dios
y ya desde ese punto ya está en el infierno. Ahora, el significado psicológico, para poder ya clarificar esto, el significado psicológico de la historia de Satanás en la Biblia es básicamente la historia del origen del mal. ¿Sí? Eso es, la historia del origen del mal. Pero bueno, vamos a continuar todavía con la canción, a ver qué más sigue. Me ha parecido interesante las frases que hasta ahora se han dicho y cómo se está representando en esta canción. Pero continuemos. Hizo el recorrido decaído, he caído, olvidé cómo volar, mi aureola es puro óxido, vago por tu mundo por error, me escondo y en el fondo los escombros del alma del perdedor me condenaron, sin apelación, arrancaron mis alas, dijeron vuela ahora vos hueón, ahora voy a hacer lo que me plazca, beberé resentimiento contra mi sed de venganza, traicionaron mi confianza, lo que primero les haré perder será la esperanza. Muy bien, listo. En esta parte acaba de mencionar algo interesante también, de que lo condenaron sin apelación. Y evidentemente hay algo que sucede en la historia de Satanás, y es que él no fue perdonado, o al menos hasta ahora no es perdonado, ¿no? No es perdonado. Y algunas personas se preguntan, ¿y por qué no se le perdona a Satanás? ¿Por qué no se le perdona al diablo? Porque tengan en cuenta de que según la tradición judeocristiana, a los seres humanos, a cualquier ser común y corriente como nosotros, se nos perdona. Tenemos esa potestad de poder arrepentirnos de nuestros actos y ser perdonados por ello y poder entrar al cielo. Sin embargo, al diablo no se le perdona. Al diablo Dios no lo perdonó, lo ha condenado y no lo ha perdonado. Podríamos hablar desde una perspectiva teológica, y es importante que hablemos también desde esa perspectiva, ya que la teología está unida o viene en parte de la filosofía, al igual que la psicología también viene de la filosofía. Entonces, digamos que teología, filosofía y psicología están relacionados, están conectados en cierto punto. Por no decir que la psicología es una versión secular de el significado, el valor de lo que contiene la humanidad. Teología, filosofía y psicología están relacionados. Por no decir que algunas cosas que dice la psicología son versiones seculares de lo que se encuentra ya en la Biblia. Pero bueno, entonces, ¿por qué al diablo no se le perdona? Bien, para empezar, lo que podemos entender teológicamente es de que el diablo al inicio estaba en el cielo con los demás ángeles y con Dios. El tema con los ángeles es que los ángeles, al estar con Dios, están en contacto con Dios, ¿sí? Es decir, ellos pueden verlo, pueden observarlo, a diferencia de nosotros que como humanos no podemos ver a Dios. Por eso nosotros creemos en Él por medio de fe, ¿sí? Ese es nuestro sustento para creer en Él, es por medio de la fe, que es esa convicción de creer en lo que no ves. Ahora, justamente por esa fe, ¿ok? Esa fe es lo que nos da una especie de chance para poder arrepentirnos, ¿ok? De las cosas que hemos hecho, porque tenemos un sustento, una razón de que no vemos a Dios, ¿ok? No lo podemos ver, sino que creemos por fe, y eso pues nos permite ser perdonados. Ahora, además de eso, es de que hay otra explicación también en torno a ello, ¿sí? Ahora, pero volviendo a este tema, si es que nosotros tenemos fe porque no podemos ver a Dios, entonces los ángeles que están en el cielo sí lo pueden ver. Ahora, eso implica de que Satanás podía ver a Dios, pero aún así lo traicionó, ¿ok? Entonces como que eso le quita también el chance de que él sea perdonado, pero la otra explicación es de que Dios y los ángeles se encuentran fuera de nuestra dimensión de tiempo, espacio y materia, ¿sí? Y eso puede explicar también por qué Satanás y la tercera parte de ángeles que trajo consigo para su revolución no son perdonados, es porque ellos no están sujetos a la dimensión de tiempo. Entonces, para que tú te arrepientas, y esto tiene mucho que ver porque
para que tú seas perdonado por Dios tienes que arrepentirte. Es decir, cometes tu pecado, tomas conciencia de ello, te arrepientes radicalmente, pides perdón a Dios y vuelves a casa. Pero si se dan cuenta, para que realice todo eso una persona tiene que estar sujeto al tiempo. ¿Ok? Tienes que estar sujeto al tiempo, es decir, cometiste tu pecado, tiempo pasado, tiempo presente te arrepientes y tiempo futuro, pues vas a estar en casa con Dios. Pero los ángeles, al estar fuera de esta dimensión en la que estamos nosotros, pues al no estar sujetos a tiempo, ¿cómo es que van a poder arrepentirse? ¿Cómo explicamos eso? Entonces podríamos decir que el diablo no es perdonado porque Dios no quiera perdonarlo, sino porque no se arrepiente. Muy bien, pero continuemos todavía con la canción a ver qué más hay. Me parece que está siendo muy interesante hasta el momento. ¿Sabes quién soy yo? ¿Sabes quién hoy día hablo? Hasta el más imbécil cacha esa simple adivinanza. Si me pagan, viéndome caer se divierten. Miguel, hijo de puta, el rencor me vuelve más fuerte. Resurgiré de mis cenizas, seré la serpiente. Calentarán mi sangre, las almas que arderán siempre. Ok, mientras suena el beat, hasta esta parte pues hay algo que también es importante reconocer, y es que esta idea del diablo, esta idea de Satanás, está presente en todas las religiones existentes, ¿sí? Incluso desde tiempos remotos hasta los tiempos actuales, todos tenemos una idea de lo que es maligno, una idea de lo que es el mal, ¿sí? Entonces, incluso los mismos ateos tienen a nivel moral, ¿no? A nivel ideológico, algo que consideran como maligno. Entonces, esto que se conoce como Satanás es algo que está muy impregnado en la humanidad. Y quiero volver al punto de que parte de la historia de Satanás en la Biblia es parte de cómo el mal se va generando en nosotros, ¿sí? Si entendemos de esta manera, si vemos desde la psicología del desarrollo, la historia simbólica de la Biblia habla básicamente de cómo el ser humano se desarrolla desde pequeño hasta adulto, ¿sí? Y es muy importante que podamos reconocer esto, ya que en la actualidad pues hemos perdido o hemos dejado de lado el tema de prestarle atención a este libro llamado la Biblia, que es un libro muy antiguo y muy sofisticado. Hemos perdido la atención sobre ello, y no solamente sobre la Biblia, sino sobre otras mitologías, otras historias antiguas sobre nuestra humanidad. Y en parte eso se debe al avance científico, al avance de nuestra ciencia. Le hemos prestado mucha atención, le seguimos prestando actualmente mucha atención a la ciencia, a la racionalidad, pero perdemos y dejamos de lado el poder estar abiertos, el poder integrar lo que a simple vista es irracional, ¿sí? Porque no todo se explica a través de la razón, a través de la ciencia. Hay muchas cosas que en nosotros son irracionales, hay muchas cosas que tú haces de manera irracional. Y justamente sobre ese punto es del cual hay que prestar mucha atención a ello. Por ejemplo, esta idea de Satanás, ¿sí? Es una idea que es muy antigua, pero que explica cómo el origen del mal se va desarrollando en cada persona. Y es que justamente debido a ello es de que se producen ciertas ideas en lo que se conoce al día de hoy como psicología. Si entendemos de manera simbólica estas historias bíblicas, podríamos entender mucho de la conducta humana, ¿sí? Podríamos entender mucho de la conducta humana. Hay mucha psicología en la Biblia, hay mucha metáfora para entender
los comportamientos de la sociedad. Pero justamente por el hecho de prestarle más atención a la ciencia, a los números, a las matemáticas, es que dejamos de lado otras formas de explicación sobre nosotros mismos. ¿Sí? Ahora, me parece algo imposible de que queramos entender absolutamente todo lo que está en la Biblia y sobre todo entender la idea de Satanás, la idea de Lucifer. Hay quien dice que en sí mismo ya es algo satánico querer comprender todo al respecto de Lucifer, ¿sí? Sin embargo, es muy importante que prestemos atención a esto, porque mucho de lo que se respecta a esta idea de Satanás es a lo que se refiere al caos, a esas emociones negativas que a veces toman control de nosotros mismos. Antiguamente, pues cuando una persona estaba pasando por cierto sufrimiento emocional, y hablo de nuestras sociedades primitivas, cuando ellos pasaban por este tipo de sufrimientos, como una depresión o una ansiedad, la explicación que ellos tenían era de que un espíritu maligno los ha poseído en cierto sentido, entonces tenían que realizar una cura al respecto. Pero esta forma de ver al desequilibrio psicológico como una posesión de algún espíritu maligno es mucho más saludable de la forma en cómo actualmente lo vemos, ¿ok? Porque ahora ya no hablamos de que estamos poseídos por un espíritu maligno, sino de que nosotros estamos enfermos. Y hay mucha diferencia, hay mucha importancia entre estas dos perspectivas. Podríamos decir que la primera forma es mucho más saludable, ya que si estabas poseído por algún espíritu, lo que tenía que hacerse era exorcizarte. Te sacaban eso y ya estabas bien. Pero ahora las cosas han cambiado y no vamos a decir que han cambiado para lo mejor, pero dejémoslo ahí. Continuemos todavía con la canción porque todavía falta la parte de grafía. Vamos a ver qué él dice y vamos a reaccionar también ante ello. Muchos nombres me han dado, en muchos lados he estado y solo de uno me han echado. Como el más malo de un libro me han dejado por querer ser yo quien mandé y nunca ser mandado. Wow. Dime qué tiene de malo ser aún más. Si yo podía ser Dios, explícamelo porque mierda tuve que ser diablo. Hoy camino inclinando tu cabeza, niño. Soy la huella en cada crimen, en cada himen, en el racismo, en el patriotismo, en las religiones. Yo soy el egoísmo. Muy bien. Acaba de mencionar una parte en la que ¿qué hay de malo en querer ser más, ¿no? Y justamente he aquí la proyección del resentimiento de Satanás. El resentimiento de Satanás. Fíjese cómo lo que primero era pena se va convirtiendo en odio. Ya que él, al observar el poder que tenía Dios, lo que sucede es de que empieza a querer tener también el poder que tenía Dios, también a querer ser como Dios. ¿Ok? Pero era de cierto modo poco probable para él también entender de que él no podía ser Dios. Pero él no aceptaba eso. Entonces el hecho de no aceptar eso es de que esta pena que él sentía, este desagrado de no poder tener lo que Dios tiene, hace de que esta pena de ser odio, este odio se vuelva aún más sofisticado, ya que él al observar que Dios tiene algo bueno, ¿ok? De por sí ya empieza a odiar a Dios, pero en medio de ese odio a Dios, él observa que Dios tiene algo bueno, pero lo odia aún más porque Dios no le da eso bueno que él tiene, es decir, Dios no le da el poder que él quiere para también ser un Dios. Entonces, ahí es donde su odio empieza a sofisticarse y podemos ver cómo se origina lo que se conoce como envidia. Entonces, Satanás en la historia empieza a envidiar a Dios. Y esa envidia hace que él empiece pues
a querer eliminar a Dios, ¿ok? Él odia a Dios porque no le da aquello que él considera que es bueno en Dios y por lo tanto quiere eliminarlo. Y ahí es donde empieza todo esto, ¿no? Y luego empiezan a darse estas preguntas, ¿qué hay de malo en esto? ¿Qué hay de malo en lo otro? Pues es muy, muy complejo ya poder llegar a iluminar estas cuestiones, ya que no podemos entender todo acerca de esta historia, ya que parte de esta historia es una proyección de la propia historia de nosotros, de nuestra humanidad, de nuestra psicología humana, y nunca vamos a poder llegar a comprender por completo todo esto. Pero bueno, todavía falta una parte más de Graffi, hay unos versos más y vamos a seguir escuchándolo. Camino solo y no siento nada pena. La pena es dura y esta es mi cruel condena. Yo soy el odio, tu peor pecado. Tu mano se ha manchado por quedarte a mi lado. Ah, claro, acércate ahora a él. Allá brilla todo, mejor ven a mi burdel. Tengo mujeres, todo lo que quieras. Y estoy más cerca, no busques quien te quiera. Mira, si tú abres tu puerta yo te doy más vida. Si me das cabida yo te muestro la salida. Y a tocar guitarra yo podría enseñarte. Y hasta silbar, déjame mostrarte. Ok, muy bien, termina finalmente pues en esta parte hablando acerca del resentimiento que tiene y de la envidia que tiene hacia Dios. Fíjense cómo esta historia nos relata de cómo estas emociones negativas, estos afectos negativos que tenemos las personas se van originando, se van desarrollando. Porque todos, en cierto sentido, tenemos esta capacidad de odio. Todos tenemos esta capacidad de odio. Ahora, el problema es de que en algunos, pues como se sabe, se desarrolla de una manera mucho más anormal y esto pues causa problemas, ¿no? He aquí la razón y el origen de ciertos trastornos de personalidad como el trastorno paranoide, el trastorno narcisista, la psicopatía e incluso hablamos de la tríada oscura de la personalidad. Cómo esta canción, esta mini versión secular de lo que se encuentra en la Biblia nos explica parte del desarrollo humano y es muy interesante que podamos tomarlo en cuenta. Fíjense de que podemos aprender de psicología escuchando canciones de rap, podemos aprender de una manera mucho más interesante. Esto es algo que quizá debería acoplarse en las universidades, pero lamentablemente no se hace, ya que es algo que está fuera del alcance de los ojos entreabiertos de algunos profesionales. Sin embargo, rescato mucho esta forma de arte, la rescato bastante porque condensa ideas que son verdad acerca de nuestro funcionamiento humano, al igual que la Biblia. Y estas pequeñas demostraciones de arte en las que los artistas traen del mundo de lo desconocido verdades humanas y las tratan de expresar, las tratan de hacer entendibles en algún escrito, son tan complejas, ¿sí? Porque incluso lo que ahora estamos haciendo es tratar de escudriñar, tratar de interpretar, de intuir, de revelar lo que nos está diciendo esta canción. Es algo tan complejo como poder articular una fórmula de física cuántica o física mecánica. Es igual de complejo, ¿sí? La gente antigua, la Biblia, las historias, las mitologías, para ellos era una especie de ciencia que les permitía entender parte de su moral y parte de lo que los caracterizaba como personas. Bueno, nos vamos a quedar en esta parte de la canción, podríamos hablar mucho más todavía al respecto. Me parece muy interesante que podamos congeniar con este tipo de canciones y si te ha parecido interesante, pues te invito cordialmente a que te suscribas al canal, a que le des like, comentes. Si tienes en mente alguna otra canción que te gustaría que reaccione, pues házmela saber en los comentarios. También te invito a que me puedas seguir en mis redes sociales. Estoy en Facebook como Psicólogo Marco Pérez, en Instagram también como Marco Pérez Psicólogo.
para que puedan ver también ahí el contenido que suelo compartir. Espero que nos podamos ver ya en una próxima reacción, que espero hacerla más pronto de lo que he hecho esta reacción. Y bueno, como sabes también, cada reacción que hago es totalmente espontánea, así que se me puede escapar por ahí uno que otro detalle, pero ya con esto tú puedes comprender un poco más al respecto. Entonces, muchas gracias por haber llegado hasta este punto y nos estamos viendo en otro video.